Hay algo ahí fuera que no debería poder existir, un objeto tan monstruosamente grande que, si lo colocáramos en el centro de nuestro sistema solar, su horizonte de sucesos se tragaría no solo la Tierra, no solo a Júpiter, sino todo lo que conocemos hasta mucho más allá de la órbita de Plutón. Se llama TON 618, amigos, y durante décadas ha sido el agujero negro más masivo jamás detectado en el universo observable. Vamos a desmontarlo pieza por pieza. ¿Qué es realmente? ¿Cómo se descubrió? ¿Por qué su tamaño desafía los límites teóricos del crecimiento de agujeros negros? ¿Y qué implica todo esto para nuestra comprensión del cosmos? Y aquí, amigos, es donde la ciencia se vuelve extraordinaria. TON 618 no fue descubierto buscando agujeros negros. En 1957 apareció catalogado como una simple estrella azul débil en un sondeo de objetos celestes. No fue hasta 1970 cuando un radiosondeo realizado en Bolonia, en Italia, detectó emisiones de radio provenientes de ese punto de luz, que los astrónomos entendieron que no estaban ante una estrella, estaban ante un cuásar, uno de los objetos más energéticos del universo. ¿Y qué es exactamente un cuásar? Imaginad, amigos, un disco de gas y polvo cayendo en espiral hacia un agujero negro supermasivo, calentándose por fricción hasta alcanzar temperaturas de millones de grados y emitiendo tanta energía que puede brillar más que galaxias enteras juntas. Eso es TON 618, un cuásar hiperluminoso situado a más de 10.000 millones de años luz de nosotros. La luz que vemos hoy salió de ese lugar cuando el universo tenía menos de un tercio de su edad actual. Según datos recogidos por la NASA, la masa estimada del agujero negro que alimenta a este cuásar es de aproximadamente 66.000 millones de masas solares. Deteneos un momento y pensad en esa cifra, amigos. 66.000 millones de soles, comprimidos en una singularidad. Otras estimaciones publicadas en revistas de divulgación astronómica sitúan la cifra en un rango de 40.000 a 66.000 millones de masas solares, dependiendo del método de cálculo utilizado, algo habitual cuando se trabaja con objetos tan extremos y lejanos. Para poner esto en perspectiva, Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra propia Vía Láctea, tiene una masa de apenas 4 millones de soles. TON 618 lo supera en un factor de más de 10.000 veces. No es solo grande, es una categoría completamente distinta de objeto, lo que los astrofísicos llaman un agujero negro ultramasivo. ¿Cómo es de grande su horizonte de sucesos, la frontera de no retorno? Según las estimaciones divulgadas por medios especializados en astronomía, el diámetro de su horizonte de sucesos sería entre 30 y 40 veces el tamaño de todo nuestro sistema solar. Es como encontrar a un abuelo en una cuna, amigos, salvo que aquí es al revés. Es un objeto tan colosal que ninguna cuna cósmica debería, en teoría, haber sido capaz de contenerlo. Y esto nos lleva al verdadero misterio, al corazón de por qué este objeto importa tanto para la física moderna. Existe un límite teórico llamado límite de Eddington, que describe la velocidad máxima a la que un agujero negro puede devorar materia antes de que la propia radiación generada por el disco de acreción empuje el gas hacia afuera, frenando su propio crecimiento. Es un mecanismo de autorregulación cósmica. El problema es el siguiente: si TON 618 hubiera crecido
respetando ese límite de forma constante desde los primeros instantes del universo, no habría tenido tiempo suficiente, ni remotamente, para alcanzar una masa de 66.000 millones de soles cuando lo observamos, en un universo todavía joven. ¿Significa esto, amigos, que la física está equivocada? No necesariamente. Existen varias hipótesis en la comunidad científica. Episodios de acreción super Eddington, fusiones sucesivas de agujeros negros más pequeños en los primeros 1.000 millones de años del universo, o semillas iniciales ya extraordinariamente masivas formadas por colapso directo de nubes de gas primordial, sin pasar por la fase estelar intermedia. Ninguna está confirmada de forma definitiva, pero la elegancia de esta hipótesis, capaces de resolver tanto con mecanismos relativamente sencillos, es en ciencia una señal muy poderosa de que vamos en la dirección correcta. Y aquí está la pieza que lo une todo. TON 618 no es solo un récord curioso de tamaño, es una prueba viviente de que nuestros modelos sobre cómo crecen los agujeros negros en el universo temprano todavía tienen huecos importantes por rellenar. Cada vez que la ciencia encuentra un objeto que no debería existir según sus propias reglas, no es un fallo del método científico, es exactamente cómo avanza el conocimiento. Es importante aclarar algo, porque circula mucha desinformación al respecto. TON 618 no representa ningún peligro para la Tierra, ni existe riesgo de que nos trague, ni nada parecido. Está a más de 10.000 millones de años luz de distancia, en un pasado remoto del universo que ya no existe tal y como lo observamos. Es sencillamente uno de los objetos más fascinantes jamás detectados, y no es una amenaza. Mi opinión personal sobre este objeto es la de que representa uno de los mejores ejemplos de por qué la astrofísica de agujeros negros sigue siendo un campo tan vivo. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque objetos como TON 618 nos obligan a replantear límites que dábamos por sentado. Y eso para mí es la ciencia funcionando exactamente como debería, incómoda, desafiante y absolutamente fascinante. La próxima vez que miréis al cielo nocturno, recordad que en algún punto ahí fuera, en un rincón del universo cuya luz tardó 10.000 millones de años en llegar hasta nosotros, existe o existió un objeto tan colosal que todavía no terminamos de entender cómo llegó a serlo. Si este vídeo te ha abierto la mente algo, aunque sea un poquito, suscríbete a R-Dearim Nexus, a este canal de ciencia y tecnología del futuro. Activa la campana y comparte porque este conocimiento merece llegar más lejos. Yo soy Daviel Sofos y esto ha sido un viaje hasta el límite más extremo de la ciencia moderna. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima expedición al futuro. Muchas gracias.